Hola queridos amigos, es un placer saludarles. Mi nombre es Alex Aguanya y gracias por acompañarnos en el canal IAG Hispano de Lecciones para la Eternidad. Sean muy bienvenidos. Estamos estudiando la lección de escuela sabática, creciendo en nuestra relación con Dios. Hoy nos toca la lección número 8 que titula La fe. Si usted gusta de este material, dale like, comenta, dinos tus agradecimientos, tus peticiones para que podamos interceder por ustedes. Y suscríbanse al canal y sean parte de esta gran familia de IAG. Bien, hoy nos acompañan dos personas importantes. Por esta parte tenemos a nuestro amigo David, que ya lo conoce. David, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Alex, gracias al Señor por la invitación. Queremos, en el repaso de esta lección número 8 de la fe, poder ser ricamente bendecidos. Amén. Y por esta parte tenemos a una estudiante. Ella es estudiante de la tercera turna de acá de nuestra escuela misionera IAG. Ella se llama Sonia. Sonia, ¿cómo te encuentras hoy? Muy buenas tardes, queridos amigos. Me siento contenta, feliz, como ya dijo Alex. Mi nombre es Sonia, soy de nacionalidad boliviana. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir la lección para esta semana, 23 de mayo. Hola, querida familia. Queremos hacerte una invitación especial para el 11º Congreso IAG, que se estará desarrollando del día 15 hasta el 19 de este año. El título del congreso será Los últimos clamores de Daniel y Apocalipsis, y tendremos como invitados al hermano Leonardo Amaral, al pastor Benjamín Prado y a Silverino Q. Las reservas estarán abiertas solo hasta el 10 de julio. Usted no puede faltar. Haga su reserva. Para mayor información, puede comunicarse con el número que está apareciendo allí en la pantalla. Invitamos al público en general a que pueda entrar a nuestra página del canal IAG Hispano y pueda ver algunos videos que tenemos ahí. Les puede interesar, algunos podcasts, algunas aplicaciones y también el último video que subimos acerca de nuestra posición y de quiénes somos como institución acá IAG Escuela Misionera. Bien, para empezar con nuestro estudio de la lección, vamos a empezar con una oración pidiendo la dirección de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y bendito sea su nombre. Rogamos, Señor, que en esta hora puedas enseñarnos, instruirnos. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu como nuestro instructor de justicia. Que tu palabra, Señor, pueda explicarse en su sencillez y pueda ser una bendición para los que nos oyen y los que ven, Señor, por este medio. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Bien, como ya mencionamos, nos toca la lección 8, acerca de la fe. Es una palabra muy pequeña, pero abarca mucho. Este tema está en toda la Biblia. Encontramos en todos los personajes de cómo por fe vencieron, hicieron muchas proezas, hicieron muchas cosas. Y esos hombres de fe que menciona la Biblia, incluso Hebreos 11, menciona como los héroes de la fe. Y para introducir la lección, da el texto de Hebreos 11:1, que vamos a leerlo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y acá nos habla que la fe es una certeza de lo que esperamos. ¿Qué es lo que nosotros esperamos como cristianos, como adventistas del séptimo día? ¿Qué es lo que esperamos? La gran promesa, la venida de Jesús. Ahora dice la convicción de lo que no vemos. ¿Qué es lo que no hemos visto? ¿No? De pronto podemos decirlo, no hemos visto la creación, ¿verdad? No hemos visto cómo Dios formó la tierra en 6 días y en el séptimo día descansó. No hemos visto eso. Entonces, nos da una referencia de que la fe es la certeza de lo que esperamos. O sea, estamos esperando la segunda venida, el regreso de nuestro Jesús, de nuestro Salvador, y lo esperamos por fe, y la convicción de lo que no vemos.
Y la Biblia empieza, y bueno, algo interesante, ¿no? Que la Biblia empieza con la creación en Génesis y termina con la venida de Cristo en el Apocalipsis 22. Cristo viniendo en las nubes. Si se dan cuenta, de Génesis a Apocalipsis menciona de cómo Dios introduce el plan de salvación y después da a conocer ese plan de salvación al ser humano. Y luego, después de que el ser humano acepta o rechaza, Él regresa por los que han aceptado su evangelio, su plan de salvación. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta semana, acerca de la fe. Incluso la lección decía, la fe es como el Wi-Fi, ¿no? Que necesitamos una conexión en todo momento con el Señor, ¿sí? Pero no quiero abarcar todo. Quisiera invitar a ustedes que puedan comentar acerca de este interesante tema que, claro, vamos a estudiar a lo largo de este tiempo. David, ¿qué nos puedes decir de este día? Bueno, un muy interesante tópico. La fe creo yo que es muy importante en la experiencia de todo hijo de Dios. Y en esta semana pues vamos a tener la oportunidad de, yo diría, de repasar, porque casi todo cristiano adventista del séptimo día sabe un poco qué es la fe. Más, más de invitación, creo yo, y me parece que la motivación de la hermana que escribió este folleto no es tanto que la entendamos intelectualmente como que sea práctica en nuestra vida. Así que yo creo que va a ser un repaso, una lección muy bendecida para cada uno de nosotros, especialmente para nuestros amigos que nos escuchan allá en sus hogares. Amén. Sonia, ¿tienes algún comentario? Así que fue muy interesante, la verdad. Me llamó tanto la atención la pregunta, como dice, ¿cómo está tu fe hoy? Yo cuando leí la primera vez me pregunté, ¿cómo está mi fe ahora? Porque dice aquí en la lección del sábado, de hecho, la relación con Dios no es posible sin fe. O sea que la fe es primordial nuestra relación con el Señor. Ahí durante otras lecciones vamos a estar viendo la importancia de la fe, pero eso es más que todo porque yo me pregunté, primero yo dije, ¿cómo está mi fe ahora? Quizás cada uno podríamos preguntarnos, ¿cómo está mi fe, mi relación con el Señor? Así es. Amén. Y bueno, en nuestro estudio nos vamos a ampliar un poco más acerca de este tema, cómo tener una fe sólida en la práctica, ¿no? ¿Qué significa tener la fe de Jesús que se le pide a los santos de la última generación, de ese grupo tan especial que la Biblia menciona, los 144.000, ¿no? Bien, pasemos al día domingo. Titula Solo dame una señal. A través de toda la historia bíblica, Dios ha manifestado su poder, ha manifestado su gracia, su misericordia para con el ser humano, ¿sí? En la historia bíblica vemos cómo Dios obrando, actuando, a través de las edades, ¿no? Siempre pendiente del ser humano, cuidándolo, protegiéndolo, guardándolo. Pero en la época de los judíos había pasado algo. Los judíos, en ese entonces, en la época, se habían basado tanto en costumbres, en ritos, en ceremonias, que habían perdido de vista a qué representaban esas ceremonias, ritos, a qué señalaban. Y ellos, cuando vino el Mesías, fueron una oposición para la obra del Salvador, lo que él había venido a hacer. Y la pregunta de la lección que nos hace, que dice, en la época de Jesús, la gente quería una señal de que Jesús era realmente el Hijo de Dios, a pesar de que habían sido testigos de muchas señales de ello. Y podemos leer ese texto, cómo respondió Jesús, y ahí podemos comentar sobre este día. ¿Qué dice Marcos
8:11. ¿Alguien lo tiene? Sí, dice así. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Ujú. ¿Qué podemos decir de estos textos? A las exigencias que pidieron los fariseos, el Señor rechazó, porque sabía sus corazones. Él no se dejó llevar a llevar un espectáculo, quizás. Lo que a mí me llamó la atención también es que había otro discípulo de Jesús, uno de los 12, Tomás, también quería una señal. Y dice de esta forma, voy a leer esta parte en la Biblia. Cuando los otros discípulos dijeron, hemos visto al Señor, él contestó, si no veo la señal de los clavos en sus manos y pongo mi dedo allí y mi mano en su costado, no creeré. Él también dudaba de que Jesús había resucitado. Igual la misma incredulidad estaba en su corazón. Pero el Señor sabía diferenciar. Él estaba débil en la fe, mientras los otros solamente querían hacerlo para tentar. Y el Señor también sabe nuestra debilidad. Y a pesar de la incredulidad de Tomás, Él se reveló, Él se mostró. Y hay un versículo que dice más abajo, dichosos los que lo vieron y creyeron, aún no viendo. Ujú. Amén. David. Bueno, tan trascendental este tema de la fe e importante para cada cristiano e hijo de Dios, que ya la lección empieza a ayudarnos a comprender lo que significa la verdadera fe y cuánto es que nosotros la necesitamos. Como primer punto, la lección está dejando clara que la fe no necesita una señal externa Ujú. para que se desarrolle. Así es. Los fariseos, en su afán de tentar a Jesús, le pidieron una señal como diciendo, para creer en ti. Ya habían visto tantas señales y no creían, pero ahora ellos dicen, leo nuevamente el versículo 11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo. Jesús fue muy claro en su respuesta para ayudarnos, mis queridos hermanos que nos están escuchando. La fe no necesita algo externo para que sea fe. Una demostración. Exactamente. Ya hemos leído el versículo de Hebreos 11:1, donde Pablo muy puntualmente dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Sonia resaltó el versículo de Juan 20:29, cuando Jesús le dijo a los discípulos frente a la incredulidad de Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Allí está la esencia de la fe, tener la sencillez de un niño, de creerle al Señor, a pesar de que nuestros ojos no están mirando aquello que Él ya ha prometido a través de su palabra. Simplemente quiero leer este párrafo que la lección nos regala, que aparece en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 372. Elena de Huay, de alguna manera nos regala qué era lo que tenían esos hombres en el corazón realmente. Dice, estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna mera evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era esclarecimiento intelectual, sino renovación espiritual.
Yo creo que esa es nuestra necesidad también. No es tanto más evidencias, sino más bien, como dice aquí, una renovación espiritual. Una fe sencilla que sea capaz en creer en la palabra que ya ha sido hablada por nuestro Dios. Y, y no demandemos señales, más bien depositemos nuestra confianza en esa palabra que nunca falla. Amén. Saben, los fariseos habían endurecido tanto su corazón en la incredulidad que no discernían el carácter del Hijo de Dios. Y cuando nosotros rechazamos la luz que Dios nos manda, las evidencias, porque hay momentos de pronto de dudar y el Señor también permite eso para que nosotros podamos tener una fe consciente en que estamos creyendo. Pero también si nosotros pedimos una evidencia tras otra, ¿saben? Eso me recuerda una cita que menciona, está en Conflicto y Valor, el 16 de octubre, dice, es inminente el día cuando Satanás presentará numerosos milagros para confirmar la fe de todos aquellos que están buscando esta clase de evidencia. Cuán terrible será la situación de los que cierran sus ojos a la luz de la verdad y piden milagros para ser confirmados en el engaño. Es lo que los fariseos estaban diciendo, ¿no? Danos una señal, haz un milagro o haz algo para que nosotros podamos creer. Pero Dios, a través de su Hijo, había dado una señal clara. Al enviar a su Hijo, había dado evidencias claras de que Él era el enviado del cielo, pero no lo creyeron. Y la historia puede estar repitiéndose en nuestros tiempos. Así es. Y Quizás podríamos leer un poquito lo que dice aquí. ¿Discutimos con Jesús y lo ponemos a prueba como hicieron los fariseos? ¿Le hacemos suspirar profundamente por nuestra falta de fe a pesar de que ya nos ha dado todo lo que necesitamos para creer? Humanamente nosotros en cualquier momento, cuando surge alguna dificultad muy pequeña, nosotros dejamos de ver al Señor, dejamos de creer en el poder divino. Y en esas cosas tan pequeñas, muchas veces podríamos estar cometiendo el mismo error que los fariseos, hacer suspirar a nuestro querido Salvador. Y tantas cosas nos ha dejado la prueba, y aquí tenemos la Biblia toda escrita. Y bueno, me gustaría animar también que nosotros podamos creer de verdad en su palabra, que Él tiene todo el poder para cumplir todo lo que dejó escrito, todas sus promesas, en esas dificultades, ya sean grandes y pequeñas, ¿no? Para que nuestro Señor no esté suspirando como sucedió con los fariseos. amén. Pasemos al día siguiente, la lección del lunes. Jesús ve nuestra fe. Y empieza con algo interesante, ¿no? Compara la fe de los discípulos que describió Jesús en Marcos 4:40 con la mujer de Mateo 15, 21 al 28. Vamos a buscar esos textos y vamos a desarrollar nuestro estudio. ¿Alguien puede buscar Mateo 15, 21 al 28? Vamos a leer, y yo tengo Marcos 4:40. Y de hecho este texto es similar a lo que está en Lucas 8:25, que dice así, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Este viene en el contexto de que Jesús entró en la barca y con sus discípulos y hubo una tormenta, y los discípulos estaban luchando contra la tormenta, ya no podían hacer más. Cuando se acabaran todas sus fuerzas, pidieron al Señor Jesús, despertaron diciendo, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Ayúdanos. El Señor dice que reprendió el viento, dijo, calla, en inglés, ¿no? Y su creación obedeció. Ahora, la pregunta que se les hace, ¿no? ¿Dónde está vuestra fe? O, como dice el texto, ¿cómo no tenéis fe? Ahora, ¿qué dice el otro texto de Mateo 15, 21 al 28? Podemos leerlo rápidamente. Mateo 15,
21 al 28. Ujú. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él, o sea, Cristo respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ujú. ¿Cómo podemos comparar la fe de estos personajes, los discípulos, que andaron con Jesús, que estaban con Jesús aprendiendo sus palabras, y una mujer que había escuchado de pronto de Jesús en alguna ocasión, pero cuando Jesús fue a ese lugar, ¿cómo fue la reacción de una mujer? Y comparando con los discípulos, ¿cómo fue su reacción ante la prueba, ante la tempestad que ellos afrontaron, ¿no? David, ¿qué podemos comentar de estas dos comparaciones, ¿no? Algo interesantes lecciones que podemos sacar. Bueno, estas dos historias que fueron reales en un momento, de todas maneras, tienen lecciones muy importantes para nosotros, Ujú, porque vemos un grupo de hombres que son los discípulos, que ya tenían tiempo caminando con Jesús, así como de pronto caminamos nosotros con así es. Jesús por algunos meses o años, dependiendo el tiempo en el que tuvimos el privilegio de conocer el Evangelio. Vemos unos hombres que estaban con Jesús, pero cuando se presenta una circunstancia difícil, que en el caso de ellos fue una tormenta, ellos no tuvieron la capacidad en el Señor de enfrentar esa tempestad. Mm, Ahora, Jesús estaba allí con ellos. Ujú. ¿Cuántas veces nosotros cuando hay, entre comillas, lo que llamamos bendiciones, cuando todo está bien, vamos a la iglesia, sacamos, como dice, el pecho porque mencionamos que somos cristianos, pero frente a una circunstancia difícil, nos damos cuenta que tenemos una fe tan pequeña como lo tuvieron los discípulos? Estas historias son muy, muy reflexivas, son muy conocidas, creo yo que las hemos escuchado muchas veces. ujú, Teóricamente hablando, no desconocemos esa realidad, esa experiencia, pero ya hemos tenido en el Señor la capacidad de absorber las lecciones prácticas que el Señor quiere que absorbamos, que aprendamos y coloquemos en práctica en nuestra vida para no chasquear, por así decirlo, el corazón de Jesús, que ha dado evidencias, promesas, bendiciones de que Él está ahí con nosotros. Y Ujú. cuán fácil nos comportamos como se comportaron ese día los discípulos. así es. ¿Iba a Sí. decir algo, Sonia? También la insistencia, ¿no?, de la mujer. Ella no dijo, ah, bueno, no se quedó ahí, sino que ella insistió hasta obtener esa bendición. Eso quizás podemos recordar uno de los
padres de la fe, Abraham, que fue muy insistente también, igual que la mujer. Él no dejó al Señor hasta recibir la bendición. Igual como Ana. Ana, mira, podemos aprender lecciones hermosas también de la Ana, porque ella oró. Oró, dice que lloraba, pero cuando ella oró al Señor en silencio, ella dejó de estar triste. Ella volvió a comer, creyó que el Señor iba a cumplir su petición. Y la mujer también, la insistencia más. Cuán importante es para nosotros rogar en oración al Señor, que Él siempre escucha cuando uno pide ayuda, porque la mujer dijo, ayuda, pidió ayuda para la sanación, y el Señor escuchó. Amén. Y con fe la mujer sirofenicia se lanzó contra las barreras que había, ¿no? entre judíos y gentiles que se habían acumulado a lo largo de los años. Ahora, la lección nos menciona otra historia que está en Lucas 7, 1 al 10, ¿no? Ahí relata la historia del centurión. El centurión, su siervo, estaba enfermo. El centurión fue, mejor dicho, envió a sus siervos en busca de Jesús. Y la historia dice que los siervos, mejor dicho, la Biblia dice que Jesús, al escuchar eso, quiso descender a sanarle al siervo, ¿verdad? A sanarle. Pero el centurión mandó a otro siervo diciendo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, sino solamente di la palabra y mi siervo será sano. Ahora Jesús se queda maravillado de esa fe tan grande que dice, vamos a leer ese texto, está en el versículo 9, en la última parte dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Era un pagano, era un hombre, podemos decir, idólatra, ¿no? Pero con el conocimiento, con el poco conocimiento que tenía acerca de Dios, acerca de las obras que Jesús estaba haciendo, él se aferró a eso, de que Jesús podía hacer milagros, que en su palabra había poder, se aferró a esa palabra con fe y dijo solamente, di la palabra y mi siervo sanará. Y así fue. Y una fe muy grande, ¿no? Que también la lección nos menciona. ¿Qué podemos acotar acerca de ese? Es interesante la historia. Creo que eso es la fe verdadera. Ujú. Creer a distancia sin poder ver al Señor. Él, el centurión, creyó en la autoridad divina. Él no se sintió digno para recibir al creador del universo. Él mandó incluso a sus amigos. Él se sintió tan indigno. Él mandó a sus amigos y cuando Jesús estaba cerca, él no quiso que entrase a su casa. Realmente aquí vemos una verdadera humildad y una verdadera fe también. Solamente necesitaba escuchar la palabra, ¿no? Y creyó en la palabra. Así es. O sea, En el poder de la palabra. la fe es un don de Dios, Ujú. no es de iniciativa humana, más cada uno de nosotros pues tiene que desarrollar esa fe. Cultivarlo. O sea, tiene que permitirle al Espíritu Santo tomar la decisión de creer. O sea, el Espíritu Santo no va a creer por nosotros. Y frente a estos tres ejemplos que la lección ha tenido a bien considerar, ahí se desprenden muchas lecciones y sobre todo son lecciones que nos dan esperanza a nosotros. Nos dan esperanza porque, o sea, no necesitamos tener que ir a una universidad a estudiar teología para tener fe. No necesitamos estudiar tratados de teología, tratados de hermenéutica y de ahí por adelante para desarrollar fe. Ahora, no estoy diciendo que eso no es importante, lo que estoy diciendo es que para poder tener fe no se necesita eso
porque Jesús elogió con palabras muy puntuales. Grande es tu fe, le dijo a la mujer sirofenicia. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y quizás esa mujer no tenía tanto conocimiento como lo tenían los discípulos, pero los discípulos no tenían esa fe. Ahora, el centurión romano, imagínense un centurión, un romano, Y muy querido por el pueblo, ¿no? muy querido por el pueblo, más era centurión, tuvo la capacidad de dar un estudio bíblico en relación a la fe, porque puso ejemplos claros que hicieron que Jesús se expresara de él con palabras de elogio tan grandes. Ni siquiera, ni aún, dice, en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, la fe está a disposición de cada uno de nosotros. Ojalá que seamos tan sencillos en aceptar ese privilegio y empezar a avanzar, ¿no? Eso cuestionó mucho mi vida porque muchas veces queremos cosas grandes, ya hablamos de las señales, de los prodigios. Esos son los fariseos que piden eso. Porque Satanás tiene esa capacidad. Si yo baso mi fe en eso, pues voy a ser fácilmente engañado. Yo necesito basar mi fe en la palabra, porque la declaración dice, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y eso es lo suficiente. Dejemos que Dios nos hable y ya desechemos todas esas cosas que a veces simplemente sirven para inflarnos y hacernos superiores a otros. Eso no quiere Jesús. Jesús quiere que tengamos esa fe sencilla. Amén. Antes de pasar al día siguiente, invitamos al público a que pueda dejar su like, sus comentarios, sus agradecimientos y sus peticiones, y puedan suscribirse al canal Viaje Hispano. Y ahí también comentarnos desde dónde nos están viendo. ¿Sí? El día martes habla la fe no es un sentimiento, ¿no? Yo creo que hemos escuchado bastante de esto. Vamos a ir directamente a lo que dice la pregunta. ¿Qué dice Efesios 2.8? Vamos a buscar Efesios 2.8 acerca del papel de la fe en la salvación. ¿Por qué no es posible decir no tengo fe porque Dios no me la ha dado? Y también voy a buscar Romanos 12.3. Si alguien le encuentra Efesios 2.8, puede leerlo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y algo interesante que dice Romanos 12.3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Ahora, Efesios 2.8 nos dice que la fe es un don de Dios, ¿verdad? Y podemos responder de pronto rápidamente la pregunta, ¿no? Acerca del papel de la fe en la salvación. David o Sonia, podamos comentar acerca de esto. Bueno, un tema muy interesante el día martes. La fe no es un sentimiento y sobre todo en relación al plan en relación al papel de la fe en la salvación. Yo creo que no es importante nada más, es extremadamente importante que cada uno de nosotros tenga muy en claro que la fe no es un sentimiento. Eso es primordial en el desarrollo de nuestra experiencia cristiana y en la oportunidad de poder recibir la salvación del Señor. Si nos acostumbramos a creer que porque siento tal impresión o porque me estoy elevando a cierto estado de emociones,
creo que eso es fe, probablemente puede ser que me esté engañando. La fe es un don de Dios, pero nunca está fundada en los sentimientos. Así es. La lección nos regala, por ejemplo, Mateo 17:20, donde Jesús dijo, si tuvieres fe como un granito de mostaza, o sea, es suficiente. Ahora, Romanos 12:3 que se ha leído, dice que vamos a recibir la medida de fe que Dios le dio a cada uno. Pero cuando recibimos esa medida, y yo entiendo que Dios es siempre generoso, yo soy el que determino de qué tamaño va a ser mi fe, pero no basado en sentimientos e impresiones, sino como lo vine diciendo todos estos días, no basado en señales, y casi siempre las señales y los prodigios tienen que ver con los sentimientos, porque eso altera tus emociones y eso te hace sentir cosas que muchas veces no son una realidad, porque no se refleja en tu vida aquello que tú a veces aseguras decir que está pasando. Así que voy a dejar a Sonia para que siga comentando, pero más o menos voy en esa idea, mis queridos amigos, y aquí nosotros también. No basemos nuestra fe en sentimientos, basémosla en la palabra. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira, aquí dice en la lección, pero la fe consiste en creer y confiar en Dios, no solo en los buenos momentos, sino también en la oscuridad o en la tormenta, o incluso cuando no entendamos del todo lo que ocurre en nuestra vida. Entonces, la fe es una decisión, porque el Señor ya nos los ha dado, es un don. Nadie puede decir, no tengo fe, porque el Señor nos está ofreciendo gratuitamente y nosotros debemos ejercerla. O podemos decir como ese hombre cuando fue a Jesús, ayuda mi incredulidad, ¿no? Aumenta mi fe. Quizá nuestra oración debería ser eso, ¿no? Pero tiene que ser claro que la fe es una decisión. Es una decisión porque ya el Señor nos los ha dado, nos está ofreciendo a todos. Así es, y acá la cita de primeros escritos deja claro, ¿no? Sí, claro. La fe no es sentimiento, como ya mencionó David, no es sentimiento. No basemos nuestra fe o no esperemos sentir algo para decir, no, creo en Dios o que realmente me acerco, me aferro a Dios. No esperemos un éxtasis de pronto o algo que se manifieste, ¿no? Simplemente creamos que un escrito está tal como lo hizo Jesús, tal como lo hicieron los héroes de la fe que vamos a tocar ahora, ¿no? Por fe confiaron en la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho. O sea, es interesante porque aunque está separado por días, cada día tiene mucha relación el uno con el otro. Y mientras más nos acercamos al fin, otra vez por la experiencia y el testimonio que la lección nos ofrece, vuelve y envuelve todo. La lección, por ejemplo, aquí nos habla en Marcos 9:24, que me gustaría leer rápidamente. Dice así, cuando este hombre le trajo a su hijo para que lo sanaran, los discípulos no pudieron, y le dice, el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Eso es lo que necesitamos pedirle al Señor. No basar mi fe en sentimientos e impresiones, sino decirle, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Porque no es fácil creer cuando todo está en contra de lo que los ojos están mirando. No es fácil. Y la Biblia dice, es por fe y no por vista. Exactamente. Eso andamos, ¿no? Ahora, la lección del día miércoles habla ejemplos de la fe. Conocemos
la historia, conocemos Hebreos 11. Hemos leído, Hebreos 11 menciona todos esos hombres, ¿no? Y Pablo dice, ¿no? Escribiría de muchos más que aún me faltarían tinta, dice, si mal no estoy. Pero él escribió de esos hombres, hombres de fe, hombres que actuaron, obedecieron a Dios y actuaron por fe, ganaron batallas, guerras. Dice Hebreos, taparon la boca de leones, hicieron muchas proezas y maravillas, esos hombres de fe. Y bueno, me gustaría que en ese día ustedes comentaran más acerca de esto. Y luego me gustaría compartir una cita acerca de todos estos hombres y cómo estos hombres fueron un ejemplo de inquebrantable confianza en el poder divino, podemos decirlo así. David o Sonia. Aquí en Hebreos capítulo 11, el Señor nos regala experiencias que nos ayudan en nuestro caminar como hijos de Dios. Definitivamente, cuando uno lee la experiencia de Abraham, de Noé, de Isaac, de Jacob, de José, hasta del mismo Moisés, y como dice Pablo cuando va llegando a un punto donde él se da cuenta que si sigue enumerando por nombre a los profetas y a los demás que aparecen en la Biblia, el tiempo no le iba a alcanzar. Pero todas las experiencias nos van a hablar de hombres que no confiaron en sus sentidos, sino confiaron en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros está invitado por el cielo a tener esa misma experiencia. Si la palabra del Señor lo ha hablado, pidámosle al Señor como lo pidió este hombre que entendía que su hijo necesitaba la cura porque un demonio lo estaba atormentando. Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y el Señor fue benévolo, fue bueno con ese hombre. No podemos negar que a veces pasan circunstancias difíciles que tienden a desanimarnos y, como dice vulgarmente, a tirar la toalla. Pero es que la vida cristiana es justamente eso, porque estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Allí es que se necesita más la fe, porque si todo va bien y digo, creo en el Señor, pues ¿quién no cree? Todos van a creer cuando está todo bien, pero cuando la circunstancia ya es ajena de manera negativa a nosotros, ahí es donde verdaderamente necesitamos la fe. Y para mí eso sería como un regalo de Dios, ¿no? De cerrar los ojos a esa agua fría, de cerrar los ojos a esa pared que tenemos delante, a esas espadas, a ese callejón sin salida y decir, no, el Señor tiene una solución para mí. Amén. Sonia. Bueno, hay algo que también recordarnos, estos hombres escucharon la palabra del Señor, tuvieron una relación personal con el Señor. Y el versículo que dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿No? Quizás debemos examinar un poco, examinar lo que yo estoy escuchando, lo que yo estoy viendo, las avenidas del alma. Porque si bien dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y si yo no tengo fe, y si se están sembrando las dudas, porque en la lección también decía que las dudas ciertamente van a dar frutos también. Pero para que eso no pase, nosotros quizás podemos volver a recurrir a nuestro querido Salvador, podamos recurrir a la Biblia para poder escuchar y que nuestra fe pueda ser fortalecida. Amén. Y Hebreos 11:6 dice, justamente acotando lo que ya mencionaste, que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Porque
porque es necesario el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la cita que iba a leer dice acerca de estos hombres, héroes de la fe. Podemos llamarlo de pronto el salón de la fama de los hombres de la fe, ¿verdad? Esos hombres de inquebrantable confianza humana en la fuerza del poder divino constituyen un testimonio para el mundo acerca de la fidelidad de las promesas divinas, de su constante presencia y de su gracia sustentadora. Mientras observa a estas personas humildes, el mundo es incapaz de discernir el valor moral que Dios les adjudica. Es una obra de fe reposar serenamente en Dios en la hora más sombría. No importa cuán severamente probada y azotada por la tormenta, porque sabe que nuestro Padre está en el timón. Únicamente el ojo de la fe puede ver más allá de las cosas temporales y discernir el valor de las riquezas eternas. A eso nos hace llamado el Señor. Eso es lo que nos pide a cada uno de nosotros, ¿no? Y quisiera pasar, ya para cerrar con esto, al día jueves, que es muy interesante. Y de hecho, es un tema que nosotros necesitamos entender. Ahora, la Biblia menciona en Apocalipsis 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quién es la fe de Jesús? ¿Qué significa tener la fe de Jesús? ¿Quiénes van a tener la fe de Jesús? ¿Saben? Esa fe de Jesús, si lo decimos, ¿no? ¿Qué es la fe de Jesús? Jesús, a lo largo de su ministerio, a lo largo de su vida en esta tierra, desarrolló esa fe. Esa fe salvó a Jesús del pecado, lo protegió de sentir lástima por sí mismo, lo mantuvo sin mancha del pecado, no se contaminó en nada. Esa clase de fe que él tuvo, que venció en esta tierra, que desarrolló a través de los sufrimientos que padeció, con muchas tentaciones, pero salió victorioso. Esa fe también hará, o esa clase de fe que Jesús tuvo, también hará lo mismo por nosotros, por ti y por mí. Y la iglesia, la iglesia final, podemos decir, la última generación de los santos que va a ver regresar a Jesús en las nubes, va a tener esa fe de Jesús. Va a ser severamente probado. Y la lección de hecho menciona, podemos leer de pronto rápidamente algunos textos que mencionan Mateo 26, 36 al 42, menciona de cómo Jesús en el Getsemaní fue probado severamente. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Señor, si puedo alcanzar, o decir, si puedo pasar esta copa, si la salvación si la salvación de la humanidad se puede realizar sin esta cruz, Señor, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese tipo de fe. Ese tipo de fe nosotros necesitamos. Ese tipo de fe es que van a tener los 144,000, ¿no? La Biblia menciona que tienen el nombre de su Padre en sus frentes, que son sin mancha, que no se contaminaron, ¿no? Que van a donde, o siguen al Cordero, donde quiera que va. Y saben, Jesús en esta tierra, para darnos o para enseñarnos a desarrollar ese tipo de fe, Él vino a esta tierra, pisó el mismo terreno que nosotros pisamos y desarrolló esta fe, como mencionamos, esa fe Jesús participó de carne y sangre, en semejanza de carne de pecado, semejante a sus hermanos, ¿no? Hebreos habla bastante de esto, tomó nuestras enfermedades, Isaías habla de esto, siendo tentado en todo como nosotros. Es la fe de Jesús. Y pisó el terreno donde estábamos, nos alcanzó donde estábamos. Desarrolló esa fe. Y esa fe
es algo que perdón, se nos pide esa fe a nosotros. Recordemos que la última generación va a pasar por un tiempo de angustia, un tiempo de angustia cual nunca fue la angustia de Jacob, cuando no van a ver la respuesta de Dios, van a pensar como Jesús, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando Dios ocultó su rostro para no ver, mejor dicho, para no ver a Jesús sufrir. De esa misma manera, los santos de la última generación, cuando van a estar en ese tiempo de angustia, no van a ver la respuesta de Dios. Pero como dice la cita, quiero leer esto y luego les dejo, ustedes puedan comentar. Dice, por fe confió en aquel que había sido siempre su placer obedecer. Mientras sumiso se confiaba en Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Y a nosotros se nos pide eso, por la fe. Quiero leer esta última cita más. Dice, como el Hijo de Dios vivía por la fe en el Padre, hemos de vivir nosotros por la fe en Cristo. Tan plenamente estaba Cristo entregado a la voluntad de Dios que solo el Padre aparecía en su vida. Aunque tentado en todos los puntos como nosotros, se destacó ante el mundo sin llevar mancha alguna de mal que lo rodeaba. Así también hemos de vencer nosotros como Cristo venció. Ese ejemplo Jesús nos dejó a nosotros. Y nosotros necesitamos desarrollar esa fe. No se nos pide imitar de pronto a Abraham, a Jacob, a Moisés, hombres de fe, Abraham, padre de la fe. Se nos pide la fe de Jesús. ¿Qué más podemos comentar de esto? Voy a tratar de usar un ejemplo práctico para resaltar del tema del día jueves, que es la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12, que ya se ha hablado de él, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y está hablando de un grupo de personas que está viviendo en los últimos días de esta tierra. Es el remanente que va a quedar, que va a ser separado, exclusivo de Dios, pero ese remanente dice que tiene la fe de Jesús. La lección hace una pregunta muy reflexiva que nos invita a analizar nuestra experiencia para ver qué tanto deseamos la fe de Jesús. Dice ahí, ¿cuánto deseas la fe de Jesús? Pídela humildemente a Dios y haz de Hebreos 11:6 una oración personal. Esa es la pregunta que me hago yo y la extiendo a cada uno de nosotros. ¿Cuánto deseamos la fe de Jesús? Noten que la lección en los días pasados ha usado ejemplos muy conocidos, pero llenos de lecciones, para que nosotros podamos entender cómo alcanzamos la fe que Jesús quiere que alcancemos. Y hemos visto que no es tan complicado. O sea, no necesitamos ser intelectuales para llegar a esa experiencia de tener la fe de Jesús. Es simplemente disponer nuestro corazón. Y frente a ese muchacho que estaba endemoniado y los discípulos no fueron capaces de tirar el demonio de él, Jesús vino y Jesús sí fue capaz. O sea, necesitamos esa fe, no la de los discípulos, sino la fe de Jesús. Y Elena G. de White, comentando justamente esa experiencia, nos regala unas palabras que ya son como conclusión para que queden en nuestro corazón, porque realmente necesitamos la fe de Jesús. Ya estamos en el último tiempo. Mire cómo está el mundo, guerras por aquí, catástrofes por allá. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para exigir humildemente la fe de Jesús en nuestras vidas? Dice así, está en el capítulo 47 del deseado de todas las naciones, de todas las gentes, hablando de la experiencia cuando los discípulos no fueron capaces
de sanar a ese joven. Dice así: su fe debía ser fortalecida, porque en ese momento su fe fue flaca, pero hay esperanza frente a la fe flaca que quizás tengamos. Su fe debía ser fortalecida por medio de la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Ahí está el secreto. 3 cosas que no pueden faltar en nuestras vidas y que seguramente cuando tenemos una fe débil es porque esas 3 cosas faltan o alguna de esas 3 cosas. Y Jesús quiere regalarnos su fe. Sigue diciendo, punto seguido, debían vaciarse del yo y ser llenos con el Espíritu y el poder de Dios. Esa es otra barrera, ¿no? Queremos la fe de Jesús, pero no queremos vaciarnos del yo. ¿Cómo hace el cielo para darnos la fe de Jesús si todavía nosotros queremos ser los gobernantes de nosotros? Es Dios el gobernante, no nosotros. Sigue diciendo, la súplica ferviente y perseverante, dirigida a Dios con fe. Fe que lleva a depender completamente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra. Es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestes. El Señor quiere que yo pueda entregar todo lo que soy y lo que tengo en su altar y poder entregarme a su obra de manera completa como fue Jesús. Esta es la fe de Jesús. No la fe de Abraham, no la fe de otro hombre bíblico. Es la fe de Jesús. Ese debería ser nuestro blanco, nuestro máximo ideal. Y cuando la obtengamos, dice aquí, vuelvo a repetir para que nos quede grabado en nuestro corazón, la fe que lleva a depender completamente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra. Y ese fue Jesús. Jesús se consagró totalmente a su obra. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Voy a leer la parte del día miércoles que dice, ejercita tu fe, recuerda que la fe no es un sentimiento, sino la decisión de creer y que Dios está presente incluso cuando no puedas verlo. Considera las palabras del himno titulado, Grande Señor, tu misericordia. Así que podamos seguir ejercitando nuestra fe. Gracias por acompañar hasta esta hora al público que nos están viendo y también agradecer a David por acompañarnos y a Sonia, muchas gracias por estar con nosotros. Y pedimos nuevamente a que pues, puedan darnos su like, comenta, déjanos tus agradecimientos, tus peticiones y desde dónde nos están viendo. Y suscríbanse al canal de IAG Hispano y sean parte de esta gran familia de IAG. Vamos a terminar con una oración. Santo y eterno Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y comprender un poco más en relación a la fe. Queremos tener la fe de Jesús y pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayuda nuestra incredulidad y danos la capacidad de aceptar tus promesas y tu palabra en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu también pueda acompañar a todos nuestros oyentes y que cada día podamos avanzar hacia la Canaán celestial. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les esperamos en el siguiente estudio de lecciones por la tarde. Hasta pronto. IAG, juntos avanzaremos.